Buenas tardes a todos, muchas gracias por la colaboración de Agustín, también por qué no decirlo, de Ornella, su esposa, que nos facilita metodologías técnicas para poder trabajar juntos. Es para mí una tarde muy linda, muy emocionante, por dos razones. La primera de ellas es por el tema que vamos a tratar hoy, que es garantías constitucionales y pactos internacionales incorporados en nuestra Constitución Nacional. Y en segundo lugar, porque hoy estuve en una conferencia vía Zoom con Santiago Kovadlov, que es uno de los pensadores y filósofos de nuestra querida patria, que nos transmitió mucho entusiasmo para seguir en esta tarea, precisamente porque es mucho lo que queda por hacer. Pareciera que todo ya está resuelto y no es así. Nuestra querida nación, que tanto sufrimiento a veces nos toca padecer por razones de distinta índole, una de las cosas fundamentales que necesitamos que siga siendo realmente vigente es el derecho y la lucha por la vigencia del derecho, la lucha por la cual todos estamos comprometidos. Y el compromiso no es por hoy, es por el mañana. Eso lo decía Santiago Kovadlov esta tarde cuando nos enseñaba que en realidad en nuestra nación hace falta quienes piensen en el futuro, que es el futuro de ustedes. Y por esa razón se impone que muchas de estas garantías que nosotros vamos a exponer en la tarde de hoy sean tal vez letras inscritas en tratados y en constituciones y en códigos, pero que hay que bregar permanentemente para que éstas sean reales y aplicables en todos los casos. Cuando nosotros hablamos de supuestas buenas intenciones, estas a veces en la realidad se desvirtúan. Tenemos muchas asignaturas pendientes en nuestra legislación y muchas asignaturas pendientes en la aplicación de nuestra legislación. Por eso muchos se asombran cuando hay cosas tan simples para poderlas examinar, pero tan ilusorias se vuelven en la aplicación real. Esto que nosotros hemos avanzado en la última mitad del siglo pasado, con la prohibición de la aplicación de tormentos y de torturas para con los prisioneros y para con los imputados. Esto no era tan fácil de lograr. Existían todavía reservorios donde la vida y la persona no tenían tanto valor cuando cometían un delito. Y nosotros creemos que el ciudadano que comete un delito debe tener un debido proceso que tenga todas las garantías para que su sanción, si le correspondiere, sea legal. Por eso, la primera cláusula constitucional que a mí se me ocurre que es estrictamente importante explicar es la de juez natural. El juez natural es el órgano designado para ejercer la jurisdicción con anterioridad al hecho. Es decir, no que haya un juez puesto específicamente para resolver un determinado caso, sino que el órgano esté ya en funcionamiento para que ese sea el órgano encargado de juzgar a una persona. La esencia del juez natural es esencialmente una garantía básica, porque se prohíben los juzgamientos por comisiones especiales, se prohíben los juzgamientos por órganos que no tengan competencia para juzgar a una persona. En realidad,
decimos siempre ese vocablo que lo explicamos la clase anterior, que la jurisdicción es una cualidad de todos los jueces, pero no todos los jueces tienen competencia en un determinado caso. Por ahí decimos nosotros que el órgano tiene que estar previsto con anterioridad al juzgamiento, porque de lo contrario se contradecirían con los principios constitucionales. Muchos de estos principios ustedes ya los han examinado cuando estudiaron Derecho Constitucional, pero en la adaptación procesal de estos principios se nos hace un imperativo que estos vayan a contener verdaderos significado para la aplicación. Hay una advertencia que siempre les hago a los estudiantes, que nada impide que un juez sea designado después del hecho, pero no para esa causa, sino sea designado porque la persona del juez que estaba a cargo de esa causa se pudo haber jubilado, se pudo haber fallecido, en fin, cualquiera de las hipótesis que pueda haber que un juez deje de estar a cargo. El nombramiento de un juez posterior no deja de ser juez natural, porque está más bien referido al órgano que al sujeto. De igual modo, ese juez natural va a ser el juez del juicio previo. ¿Qué es el juicio previo del artículo 18 de la Constitución Nacional? Es el debido proceso legal que debe existir inexorablemente de acuerdo a las normas y tratados internacionales, que ya los vamos a analizar, y todas las consecuencias que tiene que tener un juicio previo, porque no es suficiente un juicio donde se haya ocultado las condiciones de las personas, que se hayan ocultado los testimonios, que se hayan ocultado los documentos, que se hayan tratado pruebas que no son realmente posibles de controvertir, sino que es un juicio con todas las garantías, el juicio previo, pero con todas las garantías. La primera garantía que hay es la base de nuestro sistema acusatorio, es decir, una absoluta imparcialidad del juez y que éste no tenga ningún impedimento ni objetivo ni subjetivo para intervenir. La segunda es que haya un órgano requirente y que ese órgano requirente haya formulado el requerimiento con la suficiente entidad probatoria para que ese requerimiento tenga suficiente sostén en el proceso. Durante este juicio previo, recordemos una frase también que muchas veces uno no las entiende fácilmente, que es el principio de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta que una sentencia definitiva haya declarado su culpabilidad. Muchas veces nosotros nos referimos al imputado como ya condenado, y nosotros nos referimos como si una persona, se dice muchas veces en los medios, fue descubierto el autor del hecho. No, eso es una distorsión de un sistema de juzgamiento. El autor del hecho se tiene que demostrar en un debido proceso. Es decir, el hecho hay que también demostrarlo en un debido proceso, porque si el hecho no existió o el hecho no constituye delito, esta posible individualización carece de relevancia. Imaginemos que alguien no paga el arreglo de un automotor y que el tallerista o quien lo haya efectuado recurre a la autoridad policial para que lo obliguen a sufragar los gastos del arreglo. Y todos decimos, sí, bueno, si tiene que, está obligado, sí, está obligado civilmente a cumplir con las obligaciones contraídas, pero no es un delito.
el hecho de no haber cumplido, saldado una deuda, no constituye delito. Es más, hay una prohibición de aplicar el derecho penal sancionatorio contra las deudas. Por lo tanto, eso puede constituir un ilícito de naturaleza civil que puede ser obtenido en otra vía, pero no en la vía de estas circunstancias. Después tenemos que ser muy cuidadosos con este principio de inocencia, porque el principio de inocencia, cuando incluye dentro de su demostración circunstancias dubitativas, en estas condiciones también la ley impone que trata a favor del reo, a favor del imputado, y eso no puede soslayarse. Es decir, cuando yo les dije los 4 grados del conocimiento que partían de la ignorancia del juez, de la probabilidad, de la duda y de la certeza, antes de la certeza es inexcusable para un juez pasar el tamiz de la duda a ver si realmente no lo beneficia esta circunstancia. No es sencillo condenar y no es sencillo realizar un juicio sin la observancia de todas estas garantías. Están en nuestra Constitución. Nos tenemos que convencer sí o sí. Hay un hecho muy común ahora que se escucha mucho por los medios de difusión, que son las llamadas tomas de tierras. Puede haber distintas actividades de esa magnitud. Es decir, puede ser simplemente un intento de posesión cuyo derecho civil está legitimado para quien no ejerce esa toma de tierra ni con clandestinidad, ni con violencia, ni utilizando ardid o engaño. Es decir, es lícito. Eso no lo constituye en un hecho delictivo. Y ustedes me van a decir, pero ¿y cómo no van a tener que desalojarlo? Los pueden desalojar. Tienen que hacer un juicio de reivindicación de la propiedad, de recuperación de la posesión y demostrar que ese terreno o esa parcela estaba siendo tutelada o ejercida con voluntad animus domini y animus possessendi de parte del propietario. Les digo porque en los medios ya se los trata de delincuentes a las personas que han ocupado un terreno. Hay una faz política. Hay que saber distinguir en el derecho qué es una cuestión política de una cuestión jurídica. La cuestión política sería, bueno, el Estado tendría que darle acceso a la vivienda a todos sus ciudadanos. Esto es un deber incumplido o cumplido muy remotamente. Pero obviamente no podemos sancionar actos que sean de naturaleza, no podemos sancionar penalmente actos que sean de naturaleza civil. Claro está, si a través de esto hay una organización delictiva que está tratando de utilizar estas tomas de tierra en forma clandestina, en forma organizada para la búsqueda de una especulación económica, ya las cosas cambian. En derecho no es siempre lo mismo. Lo que sucede en derecho es que hay que buscar la individualización y tratar de determinar si realmente está cometido el delito. El otro principio constitucional que es mucho, ya lo han estudiado ustedes, el non bis in idem. Esto quiere decir que no juzgar a una persona 2 veces por el mismo hecho, y es decir, que ya ha existido una verdadera sentencia y se pretende luego volverlo a juzgar por ese mismo hecho con la característica de una nueva imputación. Cuidado que para que haya identidad de hecho, tiene que haber que haya 2 hechos iguales,
tiene que haber identidad de objeto, de sujeto y de causa. Es decir, puede ser que una persona sea autor de 2 hurtos contra el mismo propietario y sea autor también por la misma forma en los 2. Pero estos no son doble juzgamiento, sino que es un único juzgamiento con la pluralidad de hechos que habla el artículo 55 del Código Penal. Es decir, es un concurso real de delitos y no se trata de una violación al principio de non bis in idem. Otra garantía que encontramos tanto en la Constitución como en el Pacto de San José de Costa Rica, que esto también lo advertimos, muchas de las cosas se repiten, es decir, ya estaban incluidas en nuestra Constitución y el pacto las reitera, pero además está decir que son complementarias de las que ya desarrolló el constituyente originario. Es la inviolabilidad de la defensa. Nadie puede estar en un juicio sin defensa, ya sea propia, es decir, ejercer la autodefensa, defensa particular, elegir un abogado que lo represente, o defensa oficial. Pero desde el propio momento que existe una imputación concreta contra una persona, en un proceso judicial, a partir de allí tiene que existir un acto de defensa y el imputado tiene derecho a comunicarse con su defensor y tiene derecho a que la ley sea explícita, el hecho sea explicitado correctamente, que todas las condiciones que el sujeto tiene imputadas en su contra estén explicitadas, porque si no se le dice por qué está en estado de imputación, no vamos a saber por qué vamos a defendernos. ¿Qué es lo primero que quiere saber un imputado? ¿Qué delito se le imputa? ¿Qué hechos obran en su contra? ¿De qué depende esa imputación? No basta que alguien en la calle le diga ahí va un ladrón. Esto no amerita una conducta represiva del Estado, por más que alguien le diga ladrón al otro. Tiene que haber un hecho concreto identificado en un tipo penal para que este hecho pueda ser objeto de un debido proceso legal. La defensa comienza como primer acto de la imputación, porque a partir de allí el imputado puede solicitar, incluso antes que sea convocado, presentarse voluntariamente y pedir que sea recepcionada su declaración, porque el principio de inocencia debe ser inicial y puede ser que se manifieste de alguna manera exculpatoria para que esto no tenga progresividad procesal. Ejemplo, una persona el día del hecho, en la hora del hecho, estaba internado en un hospital, o el día del hecho, a la hora del hecho, el sujeto estaba fuera del país y intenta demostrar que es imposible estar en 2 lugares totalmente distintos en el mismo momento. Por lo menos esto no es una cosa natural. También el derecho garantiza que la ley, siempre que se vaya a aplicar, tiene que ser posterior al hecho, es decir, anterior al hecho. Es decir, que la ley posterior al hecho no puede agravar la situación de quien se encuentra sometido a proceso. Lo que existe, la ultraactividad de la ley penal, es cuando después de iniciado un proceso o incluso después de condenado a una persona por un hecho determinado, aparece una ley penal más benigna. En este caso, la ley tiene ultraactividad para el pasado y puede ser aplicada en su beneficio, pero nunca una ley más gravosa
si ha sido sancionada después de la comisión del hecho, puede ser aplicada en esta garantía constitucional. Otra garantía constitucional es la prohibición de obligar al imputado a declarar en su contra. Este principio a veces es confundido porque dice nadie puede declarar en contra de sí mismo. No, se puede declarar. La confesión existe. Si alguien quiere atenuar su responsabilidad, sea como arrepentido, donde existan leyes procesales que admitan el arrepentido, o sea como una forma de exculparse o expiar las culpas, una persona desea confesar un hecho, está totalmente admitido. Lo que está expresamente excluido es la posibilidad de obligar a una persona a declarar en contra de sí mismo. Yo les pido que con esto reflexionen, así como todos los artículos de nuestra Constitución en la parte general, en la primera parte de la Constitución, que establecen otras condiciones también para las condiciones de los ciudadanos, como por ejemplo el principio que prohíbe las torturas, los tratos crueles contra las personas privadas de libertad, como los principios que prohíben que un sujeto tenga castigos o prisiones inadecuadas. Está bien que tengamos todavía asignaturas pendientes, porque esto de las cárceles que serán sanas y limpias para rehabilitación y no para castigo, a veces la realidad nos muestra cárceles superpobladas con algunas condiciones que son no las que prevén la letra de la Constitución. Pero aquí hay fallos que han exigido al menos el cumplimiento de un mínimo, de un estándar mínimo en el que debe tener una persona el alojamiento para poder ser privado de la libertad. Es decir, la pena no es un castigo. Ustedes saben muy bien que la pena tiene triple efectos. Uno es disuasivo. Nadie debe desconocer que si comete un delito puede ser sancionado. Esto es llevarlo a decir, si cumplo con la norma no voy a tener un eventual castigo. La pena tiene que ser reparadora, porque en realidad tiene que tener una reformulación de una conducta que ha sido desviada, y la pena sí tiene una cuestión sancionatoria, porque naturalmente es el derecho penal el que debe regir en todo sentido para que haya una respuesta de la sociedad frente a la transgresión del derecho. También habíamos dicho que esta tarde íbamos a tratar el Pacto de San José de Costa Rica. Y este pacto, que se incorporó en 1994 con motivo de la nueva reforma, la última reforma constitucional, establece como ley suprema a los pactos internacionales ratificados por el Congreso de la Nación y que son equiparables a las normas constitucionales. Y este pacto es un pacto de naturaleza garantista que precisamente pone énfasis para todos los que han suscrito este pacto de que tengan algunas condiciones para su desenvolvimiento en un proceso. Por ejemplo, el artículo 7, inciso 4, habla del derecho de todo detenido a ser llevado ante un funcionario público o ante el juez, según sea el sistema procesal, sin ninguna demora. Es decir, nadie puede estar en detención sin estar a disposición de un
en el caso de la provincia de Buenos Aires todavía hay, el Código Federal todavía prevé que puede estar a disposición del juez o del fiscal, pero acá tiene que estar a disposición del fiscal y que tenga las garantías de un juez que conserve la armonía con las cláusulas constitucionales para que pueda estar detenido. Es decir, sin demora significa los plazos exiguos que hay para que esto pueda convertirse en un verdadero sistema ágil y que la libertad sea la restricción mínima. Ustedes me preguntarán, pero ¿y cómo hay, si hablamos de principio de inocencia y hablamos de principio de juicio previo, detenido sin condena? Bueno, acá la explicación la ha dado las leyes procesales y también las ha dado la jurisprudencia. Y habla muy bien de aquellos delitos por su naturaleza que hagan pensar que la libertad durante el proceso puede frustrar el enjuiciamiento de esta persona o puede alterar las pruebas o puede provocar alteraciones en las pruebas que se vayan a necesitar para su imputación, o cuando por la gravedad del delito haga presumir que el imputado, en caso de condena, no se encuentre en condiciones de cumplir esa pena, es decir, peligro de fuga o peligro de no poder aplicarse la ley penal. Esto es aclarable porque viene en consonancia con otra garantía del pacto, que es ser juzgado en un tiempo razonable. ¿Qué es un tiempo razonable? Es una expresión un tanto imprecisa porque todo depende de qué tipo de delito y cuánta cantidad de prueba pueda necesitarse para llevar adelante un juicio. Ustedes vieron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de la explosión de Río Tercero, que estaba relacionada con la venta de armas a Ecuador y a Perú, esto dio lugar a que la Corte dijera, no, ya este proceso ha llevado tanta cantidad de años que esta persona no puede ser seguida sometida a proceso después de tanto tiempo. En realidad, allí hay culpas concurrentes, no solamente de las diligencias procesales llevadas a cabo para la primera sentencia, sino las sucesivas impugnaciones y las necesarias reformulaciones de recursos extraordinarios. Eso después lo vamos a hablar cuando veamos recursos. Pero lo natural es que el plazo razonable se entiende entre 2 años, 3 años, es decir, prorrogable por 1 año más, 3, y si no se logra esta condición de cumplimiento de una condena, por lo menos ante un órgano jurisdiccional, se ha puesto en alguno de los sistemas de control en libertad restringida, como por ejemplo lo que se llama la tobillera para poder tener aislamiento domiciliario, lo que se llaman excarcelaciones para poder gozar de ciertas libertades hasta que pueda llegar a la finalización del proceso. Después también el inciso 8 habla de ser informado de las razones de su detención y los cargos que pesan sobre ella. Vieron que ya lo vimos anteriormente en la Constitución cuando hablamos del juicio previo. Como también hay una garantía, que esta sí ha sido muy bien recibida y receptada por el caso Casal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que es el derecho de todo imputado a poder recurrir del fallo ante un tribunal superior. Les cuento, en Casal, es un caso ya de unos cuantos años atrás, se llegó a la absolución en la primera instancia y, recurrido por el Ministerio Público Fiscal, pasa a una instancia de revisión a la Cámara de Casación, y la Cámara de Casación lo revierte al fallo, lo casa y lo condena a Casal. Y entonces Casal interpone un recurso ante la Corte y realmente invoca el Pacto de San José de Costa Rica. Dice, yo no tengo ninguna posibilidad de revisión de mi fallo de la casación. Y la Corte, lo estoy abreviando mucho, lo vamos a ver después más adelante, y les recomiendo la lectura del fallo, que es muy interesante. La Corte le dice a la casación, no, ustedes tienen, en primer lugar, que volver a revisar el fallo, a dictar un nuevo fallo, porque esto de haberle negado la revisión ulterior ha sido una violación o transgresión al principio establecido por el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Ya les hablé también que el pacto prohíbe la prisión por deudas. Esto ya no se admite de ninguna manera, salvo, claro está, lo que debamos entender por deuda, porque hay prisiones por estafas, por defraudaciones, por engaños, por otra cosa que ya no son deudas, son ardides o engaños o maquinaciones que llevan a una persona a realizar un acto jurídico, pero verdaderamente llevado a una condición por la cual se comete otro delito penal que no es una deuda civil. No es una simple deuda civil como les hablaba en el caso en que se pretendía lograr una pago por una reparación de un automóvil. También está referido el tema de los extranjeros, y que hay extranjeros que no pueden entender el idioma nacional. Y por lo tanto, aquí se impone que el extranjero tenga derecho a ser asistido por un traductor gratuito. Es decir, que el Estado le provea un traductor. Muchas veces en delitos cometidos por marinos que están en el puerto de un barco coreano, japonés o chino y cometen un delito, necesariamente hay que proporcionarle un traductor que se comporte como un tercero, como si fuera un perito. Y también en los casos de extranjeros hay que dar aviso inmediato de la detención de un extranjero en nuestro territorio al cónsul respectivo del lugar, para que conozca por lo menos la condición de un extranjero que ha cometido un delito en nuestro país. También hay algo también dirigido en el proceso penal que en general tiene que ser un proceso público. Esto hace a la esencia del sistema republicano de gobierno. Recuerden ustedes que una de las cosas que establece el sistema republicano es la publicidad de los actos del Estado, y el Poder Judicial es un órgano del Estado. Por lo tanto, salvo casos excepcionales, que sea para asegurar la realización del juicio, por lo cuanto hay datos que no pueden ser transmitidos a terceros, o cuando hay que resguardar a víctimas de delitos contra la integridad sexual, o
cuando haya menores involucrados en testimonios, en esos casos suelen ser reservados, no secretos, reservados. Cuando decimos reservados, pueden ser reservados para el grupo de abogados, asistentes, de distintas garantías que tienen las personas que son asistidas en los juicios, los representantes de la víctima, por ejemplo, o asistentes del menor, en fin, otros sujetos procesales. Y también el remate es que es importante, que en el caso de condenas firmes que haya sido revisadas por un error judicial, es decir, que el fallo haya recaído en condenas que han sido firmes y luego de una revisión dan lugar, si es contrario a este proceso, a una indemnización. Es decir, el Estado debe el error que se ha cometido en un fallo no regular, sino en un fallo de errores por errores graves de procedimiento, lo que fuere, a que sea indemnizado el imputado. Existen también entre el pacto, en el Pacto de San José de Costa Rica, una comisión encargada de velar por la supremacía de los derechos humanos de todos los sujetos sometidos a proceso, y la comisión va a tener como función principal promover la observancia y defensa de los derechos humanos, y tiene atribuciones para presentarse ante el país, lo que se llama una investigación o una visita para conocer los inconvenientes que se puedan suscitar en los Estados miembros y atender peticiones y comunicaciones de acuerdo a lo que el Estado puede estar violando este pacto en condiciones de una verdadera transgresión al derecho. En algunos casos hay un fallo reciente del diario Perfil en el que el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a imponer a la nación argentina 3 sanciones, una que no era fácilmente resuelta por el ordenamiento argentino. Pasó que el director del diario Perfil había denunciado una arbitraria negación a las condiciones de la publicidad oficial. Y entonces, en ese caso, el editor responsable del diario recurrió a la Corte de la Corte Suprema de la Nación. Y el fallo resolvió 3 cosas. Primero, publicación a cargo del Estado del contenido del fallo. Segundo, una indemnización a favor de la persona. Y el tercero, una revisión de una sentencia que había recaído contra esta persona que era el responsable de la editorial del diario Perfil. La cuestión primera de publicar el fallo se publicó en los medios de comunicación y después el caso dio lugar a que se le restituyera, se le indemnizara como mandaba la Corte, pero la Corte nuestra, la Corte Nacional, dijo que era imposible el cumplimiento de revisar la sentencia porque eso
obedecía a normas de tipo interno que no podían ser revisadas por la competencia de la Corte, no podían atribuirse estas cuestiones. Este fallo fue un poco discutido en doctrina y también algunos decían que tenía la posibilidad la Corte de tomar alguna decisión al respecto, pero naturalmente es uno de los fallos que yo les recomiendo que lean ustedes y que es necesario tenerlo en cuenta para considerar la aplicación de toda esta playa de cuestiones que trae aparejado el derecho constitucional, el derecho internacional incorporado en nuestra Constitución. Después, más adelante, nosotros vamos a ver las nuevas garantías constitucionales previstas en nuestra Constitución reformada, que consisten precisamente en regular lo que antes se regulaba a través de la ley en el amparo, en el habeas data y en el habeas corpus. Son las nuevas garantías incorporadas en nuestra Constitución y que verdaderamente son también garantías constitucionales para que los ciudadanos no se encuentren en forma desprotegidas frente a estas incipientes transgresiones que naturalmente las trata el artículo 36 en adelante hasta el artículo 43. En realidad hay varias cuestiones constitucionales. Acá tenemos el artículo 36, que es la supremacía de esta Constitución aun cuando se interrumpa por una fuerza, por acto de fuerza, que son todos los que violen el sistema democrático, son actos insanablemente nulos. Y las sanciones a quienes ocupen, usurpen funciones previstas en la Constitución en tales casos. Esto es una garantía para la supresión de aquella condición que realmente teníamos en nuestro país, que pasamos fundamentalmente en la segunda mitad, o empezó en 1930, pero se volvió a extender durante la segunda mitad del siglo XX, de gobiernos civiles, gobiernos militares, gobiernos civiles, gobiernos militares, y había una jurisprudencia de la Corte de admitir los actos realizados durante el gobierno de facto. Hoy, con esta nueva garantía constitucional, sería imposible que se garantice la validez de esos actos una vez recuperada la democracia. También organiza las nuevas garantías los partidos políticos, la creación y actividades libres dentro de nuestra Constitución, como también otorga a los ciudadanos derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Es decir, tiene algunas condiciones. Obviamente la ley después le dio una reglamentación específica de cantidad de ciudadanos que debían peticionarla, pero lo que importa es decir que el Congreso tiene la posibilidad de tratamiento dentro del término de los 12 meses siguientes. Esto es la llamada iniciativa popular para la legislación, para tratamientos legislativos. Como también el Congreso puede someter consulta popular un proyecto de ley, es decir, una convocatoria para que los ciudadanos se expresen sobre la conveniencia de la consulta popular. La última que yo recuerdo fue la consulta popular que se hizo durante el gobierno de Alfonsín para la ratificación del Tratado de Paz con Chile sobre el conflicto del Canal de Beagle, que fue ratificado por la ciudadanía expresando en un voto
afirmativo el proyecto de convertir en ley ese pacto. También el artículo 41 habla del medio ambiente y acá vamos a hablar prontamente de lo que son las legitimaciones colectivas, los procesos colectivos sobre los derechos humanos de vivir en un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. Aquí, si ustedes recuerdan, está el caso todavía pendiente, está en revisión permanente, que es el caso de Mendoza sobre llamado la cuenca del Riachuelo. Este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una convocatoria al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a los municipios que rodean el curso del Riachuelo a los efectos de efectuar políticas de saneamiento de ese curso de agua. Efectivamente, hoy el Riachuelo es otra deuda pendiente, no ha terminado todavía el saneamiento absoluto. Saben ustedes que todas las cuestiones ambientales llevan mucho tiempo para desandar el daño causado. Y lo que la Corte de la Nación exige cada tanto al juez federal de Quilmes, que es quien tiene a su cargo la control y la observación, es que periódicamente se informe cómo van los avances de la obra. Evidentemente se está haciendo lo que políticamente se puede decir escalón por escalón. Primero, que no haya más desechos arrojados al río, después desechos que no sean de tratamiento, que las aguas contaminadas estén tratadas de alguna forma ecológica para desandar lo que el Riachuelo originalmente había logrado tener un cauce de agua límpido y que hoy era, o hasta hace muy poco tiempo, un desastre. No se olviden ustedes que el puerto de La Boca era un puerto de pescadores que traían en el mismo cauce del río había peces. Y eso realmente hoy, si sacamos un pez del agua del Riachuelo, les recomiendo no hacer una paella, les recomiendo utilizarlo simplemente como anécdota. También se incorporó en el artículo 42 el derecho del consumidor y del usuario. La protección del consumidor es importante, las leyes de defensa del consumidor, que también están sujetas a una legislación que ponga procedimientos eficaces para prevenir y solucionar los problemas que traen tanto los servicios públicos como los consumidores de servicios particulares. Hace pocos días, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en un contencioso administrativo, dictó un fallo en el cual estableció que era posible o necesario que se haga una participación de los consumidores o usuarios antes de ciertas cuestiones de naturaleza, de tarifas, y que son necesarias para su aprobación, que cuenten por lo menos con una audiencia de participación ciudadana. Y finalmente llegamos al artículo 43, artículo que en todo caso tiene distintas partes. Una, por lo pronto, es la del amparo, que si bien a partir de los fallos del leading case de la Corte Nacional de Siri y Cot, allá por 1957-58, se dijo que
las garantías constitucionales no eran meramente declarativas, sino que debían ser operativas. Y la Corte de aquel tiempo entró, sin que existiera ley, sin que estuviera ninguna cláusula constitucional, a aceptar la acción de amparo como una forma distintiva de la acción de habeas corpus, porque aquí los intereses que estaban en juego ya no eran la libertad locomotiva, sino que se había lesionado o restringido derechos y garantías reconocidas por la Constitución, y por lo tanto esto habilitaba a la Corte a disponer que eso cese, porque si bien no estaba establecida una acción procesalmente hablando por no haber antecedentes legislativos, igual las garantías estaban en condiciones de aplicación. También está una acción extensiva a los derechos contra la discriminación o derechos contra el ambiente, competencia, el usuario, consumidor, etcétera, etcétera. Lo que yo les decía recién, que son derechos de incidencia colectiva en general y que habilita tanto al afectado, al defensor del pueblo y asociaciones a que puedan tener legitimación para actuar en estos supuestos. En segundo tema, que si bien no estaba dentro de las normas a incorporar en la Constitución, se logró ubicar dentro del amparo al habeas data. ¿Qué es el habeas data? En todo caso, tenemos que saber que hay estos datos personales que existen en registros o bancos de datos públicos o privados y que tienen distintas anotaciones respecto de las personas. Y entonces, en estos supuestos, todo afectado por ellos tiene acciones para hacer cesar, si es que los datos son falsos, discriminatorios o que tengan necesidad de rectificación porque la verdad ya ha cesado. Esto que comúnmente se llama tener un veraz, este es un vocablo que en derecho comercial se sabe que hay registros de deudores de deudas impagas o los que se tiene en alguna categoría de sujetos en condiciones de no cumplimiento de deudas, pero da la casualidad que la deuda después posteriormente fue pagada. Entonces, si esto ya ha dejado de existir, el que estaba inscrito en un registro de morosidad tiene derecho a que se lo excluya. El otro día, para esto, con la tecnología que avanzamos y tal vez a todos les va a llamar la atención, no sé si alguno lo vio, yo tuve oportunidad de revisarlo en China. Hay cámaras que identifican personas y que califican a las personas según su comportamiento. Y esto, si bien es una privación de China, no es un país que se precie de ser un país democrático, pero tiene una serie de registros que naturalmente nos puede llegar en algún momento a nuestra condición de ciudadanos, ¿no? Que nos vemos observados y que nos están grabando nuestra vida y nuestra libertad. Pero lo que me llamó la atención es que había ciudadanos calificados para cualquier acto o actividad bancaria, incluso derecho a tener posibilidades de tener billetes de tren o de subte, y otros que no, porque tienen transgresiones penales o tienen deudas con el fisco o han sido autores de cierto tipo de delitos. No es que haga de esto gala
ni que me satisfaga. Simplemente se los pongo como ejemplo del mundo que vendrá. Habrá que regular también todo eso con el alcance y la posibilidad que tenemos nosotros de tener registros. Y casi les diría a los que recorrimos la ciudad cuando no teníamos la pandemia, que estábamos en esas caminatas largas hacia o desde la facultad, que muchas veces nuestra imagen ha quedado grabada en registros particulares porque las cámaras están totalmente sintonizadas para ver quién transita o quién no transita. Yo siempre les digo a ustedes que no se debe mirar solamente el presente, hay que ver cómo vamos a ir viendo la evolución dentro de los 10, 20 o 30 años. Ustedes son los destinatarios de estas advertencias y estas garantías están dadas para que se hagan extensivas de modo que no se transgredan las condiciones que la Constitución nos ha establecido. Finalmente, es una de las últimas garantías puestas en este artículo 43, el habeas corpus, que está previsto en todas las condiciones, tanto en el estado de sitio o en el estado de absoluta libertad, cuando la restricción es amenazada o está lesionado un derecho restringido. Por lo tanto, ustedes saben que hay 3 clases de habeas corpus: el habeas corpus preventivo, el habeas corpus de determinación individual y el habeas corpus recursivo. El habeas corpus preventivo es cuando una persona aún no ha sido privada de su libertad, pero es necesario que se asegure que no existe una orden contra él o contra su persona y que la persona que lo interpone necesita transitar libremente y que no pese contra él ninguna persecución penal. Esto es preventivo, antes que se hubiera cometido. Desde luego, el otro es el reparador, que es cuando una persona ha sido detenida pero sin causa suficiente o sin justificación suficiente, que se lo coloque en inmediata libertad porque no hay elementos suficientes para ser privado de su libertad. Y finalmente, el habeas corpus de naturaleza recursiva, que lo vamos a ver, y ustedes también lo verán con los adjuntos, cuando se puede impugnar la prisión preventiva a través de una vía expedita, que es la del habeas corpus. Bueno, hemos hecho un largo trayecto del derecho constitucional, pero les quiero reiterar que si bien ustedes algunas de estos principios ya los conocen, muchos de ellos todavía son asignaturas pendientes y por lo tanto las volvemos a reflejar aquí porque nosotros pensamos no en lo que ya hemos logrado, sino en lo que todavía debemos lograr. Nosotros estamos en una lucha permanente por la vigencia del derecho. Los abogados tratamos de que la ley sea cumplida y sea realmente cumplida con toda la extensión de lo que es la ley. Nuestro profesor Fiorini siempre nos decía una frase que establecía que los ciudadanos es preferible que se arrodillen ante la ley y no se arrodillen ante un tirano. Es decir, que mejor cumplir con la ley y no cumplir con los tiranos. Los pueblos, si no saben lo que es garantías y no saben lo que son destinatarios de todos los controles, es mejor que se apeguen al cumplimiento de la ley y no al mando de una persona que ejerce eventualmente un poder tiránico en una nación. Bueno, espero que les haya servido la clase, que les haya gustado, que las tomen con un poco de pasión para que puedan reformularla y preguntar
en extensión lo que ustedes deseen.